el poder de la lengua, el poder que tiene la lengua. Ahora, por favor, desde ya, nadie se me sienta ofendido por ese título, porque todos, por la gracia de Dios, tenemos lengua. Eso significa que podemos hablar, que tenemos la capacidad de poder comunicarnos, y también nos habla de la responsabilidad de poder utilizarla bien, o sea, comunicarnos bien, hablar bien, expresar bien lo que pensamos o lo que decimos, con el fin de no caer en ofensas, de no caer en maldiciones, con el fin de no caer en palabras que de pronto puedan ser destructivas, en primer lugar para nosotros mismos y luego también para los que nos oyen. Así es que el título prácticamente no es que va a hablar de gente bochinchosa, no, quizás toquemos algo de eso, pero ese no es mi fuerte, o sea, no quiero hablar necesariamente de eso. Yo quiero hablar precisamente del poder que Dios nos ha confiado en tener la capacidad de comunicarnos. Es un poder que realmente Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que evidentemente tiene su grado de responsabilidad, como lo vamos a ver ahora que desarrollamos. Así es que pues lo invito a que en estos minutos, de aquí en adelante, usted preste atención. Aquí está también la plataforma para que usted pueda con todo gusto poder opinar, poder también contribuir, y si por alguna razón no está de acuerdo con algo, pues con mucho respeto también usted lo puede poner y aquí lo vamos a recibir. Y si usted tiene razón, pues vamos a tomar eso en consideración. Lo importante es que todo lo que hablamos sea para edificación del cuerpo de Cristo. Así es que, bien, nos vamos. Quiero en primer lugar llevarlo a usted a un pasaje bíblico que está en San Juan 6:63. Un pasaje bíblico que está en San Juan 6:63, versión 1960. Quiero leer lo que dice ahí porque esa va a ser una pequeña apertura que vamos a tener para seguir desarrollando el tema. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero luego en las últimas palabras dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta frase, esta última parte es bien importante, igual como la primera, porque es Jesús dándonos una plataforma, es Jesús dándonos una base o un fundamento sobre qué cosas podemos edificar. No hay nada más poderoso que oír las palabras de Jesús, y que para nosotros esas palabras son como fundamentos para poder seguir edificando sobre ellos. Cuando hablamos de edificación sobre ellos, permítame, lo que queremos decir es que Jesús es responsable en darnos a nosotros las bases que pueden sostener de ahí para arriba lo que nosotros podemos argumentar que salga de esas bases. O sea, para nosotros es importante lo que Jesús dijo, y en esta ocasión Él está diciendo que evidentemente el espíritu es el que da vida, y todos ya lo sabemos. Dice, pero la carne para nada aprovecha. También sabemos eso, que vivir bajo las emociones, bajo todo aquello que no traiga gloria a Dios, que no procede de la vida espiritual, pues no aprovecha. Pero luego resaltan unas palabras que llaman la atención, porque dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí vemos la importancia que Jesús le da a la comunicación de sus palabras. No solamente está diciendo es importante el concepto que tengo o que explico a través de mi lenguaje, sino que Jesús lo que está diciendo es que literalmente las palabras que Él habla tienen un poder que afecta al mundo espiritual y por ende también afecta la vida humana. Y eso es importante que nosotros podamos saberlo, manejarlo y también concientizarnos, porque eso lo que nos muestra es la responsabilidad que Dios nos ha dado y que también nos ha confiado de poder comunicarnos con palabras que siempre van a producir algo, en primer lugar a nuestra vida, porque ahora vamos a ver algo más, pero también a los que oyen dichas palabras o dichas cosas o opiniones o ideas que tengamos. Por eso es importante que después de esta enseñanza lo más relevante que usted tenga es el cuidado de qué usted está comunicando o qué yo estoy comunicando, porque de alguna forma u otra van a afectar mi vida y también van a afectar a los que nos escuchan. Así es que leyendo ese verso quiero introducirme de la siguiente manera.
Hoy deseo compartir con ustedes una reflexión acerca del impacto que nuestras palabras pueden tener en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Resulta verdaderamente sorprendente cómo algo tan pequeño como la lengua o el hablar o la capacidad del habla puede tener un poder tan significativo. A través de la guía de la Biblia encontraremos 4 puntos claves que nos ayudarán a comprender la importancia de cuidar nuestras palabras, de cuidar nuestros dichos, en otro sentido, de cuidar nuestra lengua. O sea, cuidar nuestra lengua no es necesariamente darle la higiene que todos los días le tenemos que dar cuando nos enjuagamos nuestra boca, sino de cuidar es de qué decimos o qué comunicamos o qué hablamos. Eso es lo más relevante de lo que queremos enseñar en esta tarde ya. Yo quiero tocar un primer punto que tiene que ver mucho con el sentido de lo que vamos a querer comunicarles a ustedes. Primero, el poder de nuestras palabras para dar vida o para causar daño. O sea, el poder de cómo utilizar el lenguaje que nosotros proyectamos tiene la capacidad de dar vida o también de causar daño. Pero es importante que al saber estas cosas, entonces nosotros no, o sea, el saber esto es con el fin de que usted y yo no seamos irresponsables de poder utilizar esta maravilla que Dios nos dio, que es la capacidad de comunicarnos precisamente para dañar, sino más bien usarla para edificar como la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero que veamos esta verdad central, porque sí, ciertamente, de la misma manera en que Jesús dijo que las palabras que él hablaba eran espirituales y que daban vida, pues esa misma base nos ha dado el Señor ahora a nosotros para que podamos ser responsables de cómo usamos nuestras conversaciones o nuestras proyecciones de idea. Por eso quiero decirte que las palabras que nosotros ahora tenemos tienen esa misma efervescencia o esa misma efectividad que tenían Jesús. Así como las palabras de Jesús producían vida, también las palabras nuestras pueden producir vida a nosotros, a los que oyen, pero también pueden causar daño a nosotros y también a los que oyen. Yo quiero darte un poquito de fundamento ahora para ti, para que tú y yo entremos ahora en la realidad de ser responsable de aquello que Dios nos ha entregado, que de hecho lo ha hecho con mucho amor, como una herramienta para que nosotros podamos contradecir también las palabras de Satanás. En Proverbios 18:21, quiero decirte lo siguiente. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Esa es la versión 60. Dice el verso, se saciará del producto de sus labios. Y dice el 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Este mismo proverbio quiero pasártelo en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender a cabalidad qué es lo que está diciendo. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Definitivamente que en primer lugar a mi vida, pero también a los que me oyen. Y el verso 21 dice, la lengua, o sea, las palabras, pueden traer vida o muerte. Dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Pero entiéndase lo siguiente, las consecuencias de lo que usted o yo estemos diciendo. Generalmente, bueno, antes de llegar allá, vamos a leerlo ahora en la traducción al lenguaje actual. El mismo proverbio 18, 20, 21 dice, cada uno recibe por sus palabras su premio o castigo. Nota ahora este verso como lo dice esta traducción. Cada uno recibe de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Premio o castigo. Verso 21. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. A los que no paran de hablar sufren consecuencias. Ahora, cuando dicen sufre consecuencias, está hablando de algo maligno. Pero ¿por qué estas personas pueden sufrir consecuencias? Porque ellos están hablando mal. No están hablando bien. No están tratando de proyectar los pensamientos de Dios. No están proyectando
lo que Dios ha dicho de algo o de alguien, sino que están a través de su pasión, de su deseo de venganza, de dolor, qué sé yo lo que lo motive, empiezan a hablar mal. Entonces lo que la gente no sabe es que cuando tú hablas mal, de acuerdo a estos versos, cuando usted y yo hablamos mal, alteramos algo o decimos algo que no es tal cual como sucedió, a veces pensamos que estamos alterando en primer lugar a la gente que está escuchando. Y aunque sí es cierto que alteramos el pensamiento del que nos escucha, pero no empieza ahí. Si tú lees el verso de nuevo, lo primero que dice que uno mismo va a comer del fruto de aquello que dijimos. O sea, este verso, te lo digo porque este verso lo han usado mucho para cuando alguien quiere por decir de esta manera, mostrarse a sí mismo hacia los demás que tiene poder para bendecir. Entonces dicen, yo te bendigo. Entonces dicen que tú estás bendecido porque alguien te lo dijo. Y yo no niego de que tus palabras de bien van a ser de función a otro, van a ser funcionables a otro. Sin embargo, al primero, y esta es la parte que quiero que te lleves, al primero que va a afectar lo que tú digas no es al que la oye, sino a ti. Porque al momento en que tú la estás diciendo es lo que ya está bregado en tu corazón. Es lo que ya tú tienes en tu alma. Dice que de lo que hay en el corazón es lo que pronuncia la boca. O sea, de lo que tú has recibido es lo que tú hablas. Y si tú estás en algún sentido mal informado o Satanás te ha puesto ideas negativas de alguien, de algo, entonces cuando tú las promueves hacia otro, en realidad el primer daño de lo que tú estás diciendo no es solo para el que la está oyendo, sino te afecta a ti mismo. Es ahí donde me trae a la memoria, leyendo estos versos, lo que dice la Escritura, que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Así que si tú y yo estamos diciendo palabras, torciendo palabras, procurando, ¿cómo digo?, hablar mal de alguien, de algo, o de un acontecimiento del cual tú no tienes todas las evidencias y solo por haber oído una parte y de pronto tú haces tu conjetura y empiezas a traer maldición o a profesar maldición porque se supone que si lo que tú dices eso es lo que se hace, pues lo tomamos literal como para decir, bueno, si alguien no está de acuerdo conmigo, lo maldigo o declaro cosas sobre esa persona sin darse cuenta que si lo que tú estás diciendo está sobre la base de una mentira o de una falsedad, el primero que va a recibir dicha maldición no es el que la está oyendo, sino el que la está diciendo. Mira lo que dice el verso otra vez. Por eso hay que tener cuidado cómo hablamos, qué decimos. Tenemos que tener, cuando vamos a hablar acerca de momentos conflictivos, como por ejemplo en defensa tuya de algo que oíste o de algo que alguien dijo de ti, asegúrate que sea así. Porque en la forma en que tú a lo mejor vas a decir algo contra esa persona, es posible que en el mundo espiritual no tengas todas las evidencias de que fue así. Y termines entonces no solamente tratando de decirle a la gente que tú te estás defendiendo para traer maldición o para dar una palabra a una persona de corrección, cuando en realidad esa palabra va a empezar a corregirte a ti mismo. Precisamente porque el fundamento que estás usando para usar tu lenguaje en contra de está sobre una mentira o está sobre una falsedad o una conjetura de la cual usted y yo tenemos que ser responsables de investigar para ver hasta qué punto eso es cierto o no. Y así Satanás no use nuestra lengua pensando nosotros que lo estamos haciendo de la forma correcta y lo que estamos haciendo es acarreando más bien un retroceso hacia nosotros, no porque Dios va a tomar venganza de eso, sino porque la Biblia dice que de lo que tú hablas, tú cosechas, tú recibes. Vamos a verlo. Saludos a Ada Falcón, bendiciones. Saludos, pastor de Auditorio IR, el pastor Humberto Dávila. Saludos para ti, santo. Muy bien, mira lo que dice el verso. Cada uno recibe por sus palabras su propio premio o castigo. O sea, tú recibes de lo que tú hablas. Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí también porque esto también se puede utilizar y lo he visto mucho cuando la gente lo quiere utilizar como dice, bueno, hermano, por eso no es bueno estar hablando. Cuando tú tienes fundamento, vamos aquí. Porque el mismo poder que Dios te ha dado para poder comunicarte es la misma lengua, es la misma palabras,
es el mismo espíritu que está en ti que también te da la capacidad de que cuando tú tienes que denunciar algo que es cierto, que tiene las evidencias, pues Dios lo va a hacer a través de la comunicación. Y cuando tú vas a comunicar, el efecto que va a producir eso es que va a traer luz a las personas y va a dejar al descubierto a un individuo, a una institución o a un pensamiento que a lo mejor está oscuro, pero a través de tu verdad, a través de lo que tú estás profesando, traes la luz y esa luz saca pues a relucir lo que está mal. Eso significa que también ahí hay responsabilidad. Entonces, el hecho de que nosotros digamos de que de alguna manera u otra pues nuestras palabras somos responsables de lo que decimos, nos debe llevar también a la realidad de que es importante que si en un momento dado usted tiene algo que denunciar, algo que decir, usted tenga todas las bases, usted tenga todo, conozca todo del tema. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que Satanás no le engañe a usted tratando de darle una idea que no es, y Satanás termina usando su lengua, su boca, sus palabras para traer algo que después o a posterior el primer afectado va a ser usted, porque usted es responsable de lo que habla. Usted va a ser responsable de lo que usted está diciendo. Por eso es que dice que comerá de su fruto. Entonces, aquí le dejo los 2 puntos en esta primera parte. Primero, el que usted tenga cuidado a la hora de que usted hable, sobre todo si va a hablar sobre algo o algún tema o alguna persona o algún individuo, alguna institución de la cual usted no tiene argumentos. Mejor reténgase, porque usted es el primero que va a comer de ese fruto. Usted es el primero que va a cosechar de eso que usted está diciendo. Por ejemplo, yo he visto casos de personas que denuncian abiertamente a otros ministros, a otros hombres de Dios, a otras iglesias, y los denuncian. Y yo, en la forma en que veo cómo los denuncian, simplemente me doy cuenta que no han sido cuidadosos en poder analizar bien los temas. ¿Qué resulta? Que esos que denunciaron, bueno, está bien, quedó denunciado. Sin embargo, a los meses yo noto que entonces el enemigo le levanta un falso a aquel, o le levanta una denuncia a través de otros labios a aquel que ha denunciado de forma incorrecta. Entonces, claro, cuando ya tú te sientes que ya ahora se trata de ti y no de aquel a que tú estás denunciando, pues entonces para ti es injusticia, para ti no está bien, eso no es de Dios, así no es como Dios lo hace, claro, pero te has puesto a pensar cómo tú también lo estás haciendo, te has puesto a pensar si tú también has estado buscando los argumentos o has utilizado los medios correctos para que tu comunicación no sea destructiva o dañina. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que lo que tú sembraste fue lo que tú cosechaste. Eso es lo que dice el verso. Aquí está otra vez, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Si usted es una persona que siempre está viendo el mal de los demás, si siempre usted está hablando del mal que otros están haciendo en comparación a cómo usted lo hace, a la larga usted va a comer de eso. Usted va a comer precisamente. Usted algún día va a tener, alguien va a levantarte a ti de la misma manera en que tú lo has hecho por otro. Otro va a venir y te lo va a hacer contigo, y lo más seguro es que te vas a poner en la posición en la que tú has puesto a los demás y no te va a gustar, porque entonces vas a ver que hay argumentos ahí que no son sólidos, o la forma o el mecanismo que se está haciendo no es el correcto, y ahí vas a descubrir que estás comiendo de aquello mismo que tú utilizas para poder denunciar a otras personas. Entonces es importante que si nosotros como hombres de Dios o mujeres de Dios, que estamos pues con la luz de la palabra, si algo tenemos que denunciar, lo denunciemos siempre con el espíritu correcto, con las palabras correctas, con el fin de poder sacar en evidencia la mentira, no queriendo nosotros tratar de mantenernos como los héroes. Recuerde, el héroe de este evangelio no son los individuos, nosotros nada más somos extras en esta película. El héroe de este evangelio se llama Jesús, y Él nos da instrucciones aún cómo denunciar en medio de unas situaciones. Denunciamos, nos acercamos a la gente, hablamos con ellos. Hoy en día las redes sociales también, la gente se esconde detrás, y cuando digo se esconden es que no es que no se les vea la cara. Yo he visto gente a través de las redes sociales mostrando su rostro, denunciando a otros ministerios, otra gente y otras personas, pero se esconden a través de la cámara. ¿En qué sentido? De que no son capaces de hablarlo de frente. Yo tengo gente en Panamá que se han querido, vamos a decirlo de esta manera, si yo estoy en Panamá y otro ministro está en Panamá y alguien ve un video como este y ve que yo estoy cometiendo un error,
Oiga, si usted sabe dónde vivo, si usted sabe dónde queda mi iglesia, si usted sabe cómo me llamo, si usted sabe dónde yo estoy, dígame usted, si usted quiere corregirme, ¿por qué usted tiene que hacerlo a través de un video? Venga, hable conmigo, converse, ahí déjeme mi teléfono, escríbame en el Messenger o mándeme un mensaje mientras estamos transmitiendo. Pastor, me gustaría que me diera su teléfono. Y con mucho gusto yo te brindo la oportunidad de acercarte a mí y que tú con respeto, con honor, con franqueza, tú me digas, mire, yo creo que esto no es así, o esto es así, o esto es así, o usted de pronto hizo este comentario, pero la verdad es esta y esta y esta, a lo mejor yo no sabía y puede que cometa el error, que es lo que te estoy diciendo, porque tengo que tener cuidado de lo que estoy diciendo. Bueno, yo respeto y valoro ese tipo de personas. Esas son personas dignas de admiración, porque muy pocos hay. ¿De qué vale que yo vea a alguien haciendo algo y que yo sé que está en Panamá, sé que en qué iglesia se congrega, sé dónde está ubicada su iglesia y que yo venga y haga un video tratando de refutar a esa persona? No estoy haciendo nada, a menos que usted viva en otro país, y aún así hay formas de comunicarse. Por eso es importante que tengamos la responsabilidad de cómo usamos la lengua, de cómo usamos la capacidad de poder comunicarnos, porque con una conversación podemos levantar gente y con una conversación podemos hacer pedazos a las personas. Pero recuerde que cada palabra que usted diga siempre va a empezar con usted. Siempre va a empezar con usted. Y otra vez, y finalmente cierro este punto, eso no significa que usted no tenga la capacidad de denunciar. Lo que está mal, denúncielo, háblelo, confróntelo con la persona, usando todos los medios de gracia que el apóstol Pablo nos da cuando tenemos que levantar a alguien que está equivocado, está errado o ha pecado. Usted ya los conoce, usted lo sabe. Sin embargo, no se vaya a ir más allá de lo que Dios no le ha permitido dar, porque ahí es donde Satanás le gana ventaja. Muy bien, habiendo dicho eso, hablando de este verso, queremos decir que las palabras que nos enseñan, que nuestras palabras tienen un impacto trascendental, en primer lugar en nuestra vida y en segundo lugar a los demás. ¿A qué demás? A aquellos que nos escuchan. El proverbio nos dice que la lengua tiene poder para la vida y para la muerte. Nuestras palabras pueden generar vida y bendición, pero también pueden causar daño y maldición. Claro que sí, pero recuerda que el primero que recibe de lo que usted dice es usted mismo. Así que mucho cuidado con tratar de maldecir a otro cuando en realidad esa palabra empieza con usted. O sea, que es a usted el primero que le puede caer. Por lo tanto, debemos ser conscientes de ello y utilizar nuestras palabras con sabiduría y amor, procurando siempre edificar y animar a los demás, e inclusive a la hora de corregir, hacerlo bajo la plataforma del amor y de la corrección sana, que realmente lo que quiere es traer a la persona a la verdad de Dios, versus lo que posiblemente ella opine o piense que también está comunicando. Bien, ese punto posiblemente quede claro. Ahí estamos listos pues para que usted también pueda seguir opinando si ese es su deseo, y si no, pues igual para mí es un gusto seguir haciendo esta transmisión. Lo segundo que es importante saber acerca de este tema del poder del hablar, de la lengua, de la comunicación, es que el lenguaje, o sea, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras, nosotros mostramos la proyección de lo que cargamos. A través de nuestras palabras nosotros estamos mostrando la proyección de lo que somos. O sea, una de las cosas que para mí es vital es saber que Dios nos diseñó para poder proyectar o poder ministrar, poder influir, pero es a través de nuestra habla, de nuestras acciones, inclusive hasta de nuestras formas corporales a las cuales nos desenvolvemos. Alguien puede pensar que usted está enojado solo por una facción de su rostro o por una postura de su rostro, y a lo mejor usted no está enojado. Alguien puede pensar que usted está feliz y a lo mejor usted está pensando en algo serio, pero como usted está sonriendo, puede pensar que usted siempre está feliz. Entonces es importante porque ver que Dios nos ha diseñado emocional, física y espiritualmente con la capacidad de poder manifestarlo, de poder proyectarlo. O sea, somos gente que proyectamos. Entonces el lenguaje o el habla o la lengua o las palabras son una herramienta poderosa para poder manifestar cosas. ¿Y qué vamos a manifestar? O sea, ¿qué debemos manifestar? Pues todo lo bueno que Dios nos ha depositado, entre eso, amabilidad y la honestidad. Son dos cosas que se pueden manifestar a través de nuestro diálogo, pero también a través de nuestras acciones. Ahorita mismo no estamos hablando de mostrar acciones de amabilidad
o de honestidad, sino de comunicar, que la gente pueda en su comunicación darse cuenta que usted es un hombre que perfila eso, que perfila honestidad y que perfila amabilidad. Esa es la primera línea a la cual una persona va a conocer de mí. O sea, una persona va a saber que yo soy, que tengo amabilidad y que tengo honestidad, es a la medida que yo converso con ella. Luego, posteriormente, esa persona tendrá la oportunidad de verlo ya en carne propia, ver la manifestación de aquello que dije. Pero es importante que nosotros podamos saber que nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de conversar, debe tener como fin es demostrar realmente lo que ya tenemos en nuestra vida interior, la vida de Dios, la vida espiritual, la nueva naturaleza que está preñada o diríamos nosotros atiborrada, cargada de un nuevo lenguaje, inclusive de sentimientos diferentes a lo que antes teníamos. No es que no somos gente sin sentimientos, lo único que los sentimientos ahora están impregnados de esa naturaleza divina. Ahora nosotros podemos desarrollar la amabilidad y la honestidad incluso a través de nuestros diálogos, que la gente vea que realmente usted, a pesar de todas las situaciones que usted pueda estar viviendo, usted la amabilidad la tiene en sus palabras, que usted no rompe esa realidad que debe haber en nuestros labios a la hora de comunicarnos. En Efesios, vamos a ver Efesios 4:29, nueva traducción viviente, voy a leer para usted. Mira lo que dice aquí: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a quienes las oigan. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto por prioridad. De acuerdo a lo que dice la Escritura, dice, el apóstol Pablo nos exhorta a que nuestras palabras sean constructivas y útiles para a quienes nos escuchan. Entonces, es un poco complejo y de hecho casi todos nos hemos dado cuenta de personas que son cristianas, pero su proyección, su forma de proyectarse a los demás, la forma en que se proyectan en la membresía, la forma en que se proyectan hacia otros ministros, siempre es una forma despectiva o de forma, diríamos, insultativa. No sé si esa frase esté dentro del lenguaje español, pero usted los ve que sus palabras siempre son irritantes, que muestran que están irritados, que sus palabras muestran que están en inseguridad, porque ellos están proyectando a través de las palabras. Entonces el apóstol Pablo nos invita a través de este verso a que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo. Hay gente que ofende con las palabras. Quieren tratar de decirte una verdad y aún diciéndote la verdad ya te quieren ofender. O sea, no han permitido que el Espíritu Santo, aún diciendo una verdad, sea una verdad que realmente pues ya lleve con la intención de querer levantar. Aunque la misma verdad por sí sola ofende, pero ellos le meten más picante al asunto como para ellos sentirse que son la verdad. No. Precisamente no es que somos la verdad, contenemos algo que se llama verdad. ¿Y cuál es la intención de contener algo que se llama la verdad? Es para ir en contra de la mentira, pero la verdad por sí sola no hay que defenderla, ella sola, al usted expresarla, siendo amable, sin romper los protocolos de que usted es el defensor de la verdad, la misma verdad se encarga de exponer la mentira. Y no hay necesidad de presionarla por ningún lado porque la verdad en sí misma tiene poder por eso es la verdad. Y dice que contra la verdad nadie puede. Así que no hay necesidad de exagerarla a la hora de tener que traer una corrección. Sea usted mismo, tenga ese espíritu de amor y de compasión y también de firmeza para poder manifestar dicha verdad. Y en ese proceso, a la hora de traer una verdad, a la hora de traer una corrección, o a la hora también de inclusive relacionarse con sus otros hermanos en Cristo Jesús, no utilicemos palabras, no utilicemos grosería ni seamos ofensivos. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes oigan. Entonces, yo prefiero rodearme de personas que siempre tienen una palabra de bendición, tienen una palabra que me va a ayudar, que me va a traer reflexión. Inclusive me he sentado a conversar con personas, pastores, vamos a decirlo, en esta semana tuve la bendición de sentarme a conversar en un restaurante con dos pastores a los cuales aprecio mucho y nos edificamos diciendo palabras. Y yo sé que entre las cosas que hablamos,
nos edificamos, pero también nos corregimos los unos a los otros sin necesidad de mostrar que yo sé más que él, o él sabe más que yo, o el otro sabe más que yo, o el otro es más santo que yo y por eso tiene capacidad de poder corregirme. Nada de eso. Porque lo que estamos buscando aquí es que la verdad esté en cada uno de nosotros, y si en alguna forma u otra a mí me hace falta algo, Dios lo va a vertir a través de los labios de esa persona, y a veces la gente ni se da cuenta que es Dios el que está hablando a través de ellos, porque las reacciones de uno solamente son recibirlas, y Dios está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo lo que realmente necesitamos hacer o en qué áreas necesitamos ser corregidos, pero las personas no utilizan esos gestos o esas palabras como para denigrar a uno. Yo sé más que tú, yo soy mejor que tú, o yo soy más santo que tú, por eso tengo la autoridad de corregirte. No, precioso, yo siempre he dicho esto: la autoridad para corregir a alguien no es porque usted tenga un título. La autoridad que usted tiene para corregir a alguien, si es que va a tener la autoridad, es porque la palabra se la dio. O sea, la autoridad suya no es su consejo en sí mismo, sino el consejo que salió de la palabra de Dios. Eso es lo que le da autoridad a usted para poder comunicarle. Entonces, si ya Dios le dio la autoridad porque usted está usando la palabra, ¿para qué usted meterle más presión a eso como individuo? Si ya todos sabemos que cuando Dios habla, todos tenemos que escuchar. Alguien dice aleluya, diría yo en la iglesia. Saludos y bendiciones. Muy bien, entonces dice el apóstol Pablo, nos exhorta a que nuestras palabras sean constructivas y útiles para quienes nos escuchan. Esto implica que de nuestras palabras deben ser llenas de amabilidad, de verdad y de gracia. Dice, debemos evitar la mentira, comentarios difamatorios, las palabras hirientes. En cambio, debemos cultivar la honestidad, la amabilidad y el aliento en nuestras comunicaciones. Yo he estado sentado con personas que es que usted puede demorar 2 horas hablando con ellos y usted sale impregnado del odio y del rencor que ellos sienten hacia otras personas. Porque ni siquiera a veces pueden manejar el poder hablar de alguien con la intención de querer ayudar, sino de destruir. Y si usted no tiene buenos oídos, usted no está cargado de Dios en ese momento, usted sale también odiando a la gente. Usted sale también molesto con los demás. Usted sale diciendo que todo el mundo es diablo y el único santo es usted. Entonces, es importante que nosotros, a la hora de comunicarnos los unos a los otros, aún en las diferentes situaciones que podamos tener o en las cosas que divergemos o no tenemos unidad, podamos hacerlo bajo la tolerancia, bajo la firmeza de la palabra, bajo la palabra respeto, de lo cual hoy en día se ha perdido mucho esta palabra respeto. Todo el mundo pide respeto hacia sí mismo, pero ellos a la hora de profesar se montan en sus hegemonías y no respetan a los demás. Todos merecemos respeto. Aún para corregir al que está equivocado, hay que hacerlo con respeto porque sigue siendo un individuo que tiene un pensamiento erróneo. Con el respeto, es importante. Así es que en este punto quiero terminar esta parte diciendo: debemos evitar la mentira, los comentarios difamatorios, las palabras hirientes. En cambio, debemos cultivar la honestidad, la amabilidad y el aliento en nuestras comunicaciones. ¿Con qué fin? De que la gente pueda sentirse aún hasta agradable escuchándote a ti, aún hablando cosas interesantes o cosas bastante conflictivas, que la gente pueda sacar un beneficio cuando te oye, hablando de esos puntos o de esas realidades, que son verdades que realmente pues a veces no podemos negarlas, que existen, que hay cosas que están mal, y aún hablando de esas cosas que estén mal, no hay que hablarlas desde el punto de vista del odio, del rencor o de la incomodidad o con el deseo maligno de destruir a alguien o a algo, sino hablarlas con la intención de nosotros en el futuro quizás no caer en una situación como esa o cuidarnos de estas cosas para que Satanás no gane ventaja. Tercer punto que quiero tratarte ya siendo la 1 de la tarde, dentro de lo que es el poder del lenguaje o de la comunicación, la necesidad de controlar nuestra lengua. Así que todo lo que hemos hablado hasta este tercer punto, pues nos mueve a la idea de querer controlar nuestros lenguajes, de querer controlar. O sea, ya a mí las cosas que he estado leyendo anteriormente me llevan a la responsabilidad de saber comunicar las cosas. Y que lo que voy a decir, sé que en primer lugar me puede afectar a mí, pero también va a afectar a otros. Sé que lo que voy a comunicar me puede bendecir a mí, pero también va a bendecir a otros.
sé que en primer lugar lo que yo voy a decir va a proyectar lo que siento, pero también va a proyectar lo que yo siento a otros. Entonces, es importante que nosotros podamos ahora medir la responsabilidad que tenemos de poder tener la capacidad, de hecho, que Dios nos ha dado para poder comunicar cosas. Y en este tercer punto quiero llevarte a Santiago, hablando de la responsabilidad que tenemos de poder dominar este asunto. En Santiago 3, 5 al 6, Nueva Traducción Viviente, dice: de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Todos estamos de acuerdo con eso. Así también, una sola chispa puede encender o incendiar todo un bosque, y eso también hay que tener cuidado. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y esto, evidentemente, cuando Santiago lo está hablando para que veamos lo destructivo que puede ser utilizar la lengua, el lenguaje, la comunicación para dañar a otros. Pero en el proceso, acuérdate que el primero que se daña eres tú, o el primero que está dañado eres tú. Kenny Carrera, saludos para usted, bendiciones, gracias por estar viendo esta transmisión. Así es que es importante porque rescatamos varias cosas de aquí. Dice que de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, indicando el apóstol Santiago que nos está diciendo que podemos utilizar el lenguaje para poder comunicar el reino de Dios, la bondad de Dios. Podemos comunicar cosas que saquen al hombre de la situación donde se encuentran de destrucción y de maldad, que nuestro lenguaje también puede ser utilizado para bendición a otras personas, y en el proceso también nosotros estamos recibiendo de ese lenguaje que estamos utilizando para otros. Sin embargo, él también habla de la responsabilidad de no usarla bien, porque dice: una sola chispa puede incendiar todo un bosque, y la lengua es una llama de fuego, dice, en un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Entonces, es ahí donde viene la responsabilidad que cae en nuestros corazones de decir: wow, tengo que tener cuidado, porque si yo permito que Dios y el Espíritu Santo utilicen mi lengua, va a ser de bendición, porque voy a comunicar, aún corrigiendo, voy a comunicar para restaurar. Pero si yo permito que Satanás sea el que use mi lengua a través de su influencia negativa, voy a terminar encendiendo un bosque, voy a terminar trayendo daño, voy a terminar trayendo destrucción. Y aclaro otra vez, y la primera destrucción empieza en ti, porque todo lo que usted siembra, usted va a cosechar. Si usted habla bien de alguien, eso va a tener una cosecha para usted. Y si usted habla mal de alguien, no teniendo los argumentos, o sea, recuerde que no es una denuncia por hacerla. Si usted tiene todos los argumentos, usted no está hablando mal de nadie, usted simplemente está corrigiendo. Pero si usted está denunciando y usted no tiene todos los argumentos, entonces su denuncia no está basada en la verdad y en la justicia, entonces usted puede estar levantando un fuego que después ese fuego lo va a alcanzar a usted. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso Santiago lo dice de esa manera. En tercer lugar, el libro de Santiago nos advierte sobre las consecuencias destructivas de una lengua descontrolada. Una lengua descontrolada, o sea, que habla por hablar, que no tiene argumento, que simplemente es emotiva, que simplemente oye una parte y la otra no se atreve a escuchar los dos argumentos, deduce de lo primero que viene. Eso es una lengua descontrolada. Y esta lengua descontrolada dice que se compara a la lengua como un pequeño fuego que puede propagarse, dice, y causar grandes estragos. Dice, por tanto, debemos ser conscientes de nuestras palabras y buscar la sabiduría divina para controlar lo que decimos y cómo lo decimos. Al hacerlo, evitaremos causar daño y promoveremos la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Si hay una de las cosas que hay que tener cuidado como ministro del Señor, es no provocar en nuestra iglesia divisiones. Y la mayoría de las divisiones, ¿sabe por qué viene? Porque el hombre de Dios o la mujer de Dios que están ministrando ahí son unos divisores. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué en la iglesia siempre hay bochincha aquí, bochincha acá? ¿Por qué otro fuego se levanta allá? ¿Por qué otro? Y entonces estamos así, que el pecado de la lengua, del bochinche, y lo que no nos hemos dado cuenta es que estamos comiendo de nuestro propio fruto. Cuando usted descubre en sí mismo, yo creo que es el momento de hacernos una autoevaluación por el Espíritu.
Y Señor, ¿por qué mi iglesia es tan bochinchosa? ¿Por qué se divide tanto? ¿Por qué la gente se me va ofendida? Fíjese para ver si no es usted en casa o hasta en oración o con otros pastores que tiene esa actitud. Y como siempre me enseñaron a mí que los espíritus se atraen, por eso tenemos el problema en la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que a lo mejor usted es un hombre puro, santo, que no habla mal de los demás, que no es bochinchoso, pues alguno por ahí, pero entonces moralmente y espiritualmente usted tiene la autoridad de echar fuera ese demonio. Pero no es un asunto que se le va a estar levantando. Hay iglesias que en el año son bochinches por todos lados y divisiones por todos lados. Y el pastor y el hombre de Dios y la mujer de Dios reprendiendo demonios, reprendiendo. Es que ellos no van a salir de esa manera. Lo primero que hay que hacer es evaluarnos si que lo que está ocurriendo en la iglesia es el resultado de lo que yo estoy sembrando, de las palabras que yo estoy diciendo. Y puede ser que sea un efecto espiritual. Ahora, ¿qué pasaría si en primer lugar yo me corrijo y digo, ¿será que es el pastor Vladimir, que es el primero que está trayendo, que está hablando de bochinche, que bochinchea de los demás, que habla mal de los otros ministros, que habla mal de esto y el otro, y que a la hora de corregir o querer exhortar me exalto y no doy tregua a que se me pongan las evidencias? Entonces, cuando yo veo que soy así, yo digo, wow, Señor, perdóname. Entonces es ahí donde a lo mejor mi lenguaje va a cambiar, y al cambiar, entonces tengo la autoridad espiritual y moral para entonces que las cosas en las congregaciones cambien. Interesante lo que le acabo de decir. Tendríamos que evaluar un poquito ese tema. Muy bien, entonces evitaremos causar daño y si promovemos la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Yo prefiero que a mí me conozcan como el pastor que trae la palabra de Dios, que a la vez que trae la palabra de Dios es un pastor que corrige, que enseña, que disciplina con la palabra, pero que también comunica el amor, la verdad, la justicia. Yo no quiero que la gente diga que a nombre de Dios yo soy un grosero, que a nombre de Dios yo soy un legalista, que a nombre de Dios, porque a veces ponemos a Dios como que Él le está formando ese carácter en nosotros. Y le voy a decir algo, a veces no es el carácter de Dios, ese que usted está mostrando. A lo mejor ese es el carácter que usted recibió por herencia de una conducta que a lo mejor le dieron, que no es la conducta de Dios. Entonces, evaluemos todo eso para que podamos ser eficaces y buenos comunicadores de la palabra de Dios y así tener los resultados, porque la Biblia dice que mi boca es para bendecir y que cuando yo bendigo yo voy a tener frutos, pero si la utilizo para maldecir, yo voy a tener frutos también de eso que estoy diciendo. Cuarto y último punto, y con este nos vamos porque sé que han tenido mucha paciencia conmigo. El cuarto sería la responsabilidad de hablar para el presente y el futuro. Claro, porque lo que tú vas a decir ahora, recuerda que es una semilla que no solamente la vas a cosechar al momento, sino que al futuro. Y aquí hay que tener cuidado. En Mateo 12, 36 al 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, entiéndase pastores, gente del mundo, esta es una palabra general que el Señor dejó a todos como un fundamento. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, que no tenga fundamento, que no tenga los criterios, que no tenga las bases, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mire, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también traerás condenación. A ti mismo, está hablando del primero que las dice. Cuando ya yo veo esto, que Jesús lo dijo, entonces yo ahí con mayor razón, yo digo, yo tengo que ser responsable de cómo hablo, de cómo trato a la gente, de cómo converso con la gente. Aún teniendo la razón, tengo que tener cuidado de qué estoy comunicando, porque al final del tiempo yo voy a tener una cosecha no solo a futuro en esta tierra, sino que también en el cielo. Se está tomando en cuenta de lo que yo dije, cómo lo dije, y de verdad me va a tocar responder por esas palabras delante de Jesucristo. A ese mismo al que usted le teme, a ese mismo al que usted tiene temor, pues ese mismo es el que va a evaluar lo que estamos diciendo. ¿Será que en la lista que estamos teniendo delante de Dios, todo lo que hablamos es para maldición, es para enojo, es para mostrar desánimo, es para mostrar todas esas cosas contrarias? ¿O en la lista que nosotros estamos teniendo resalta más la edificación del cuerpo de Cristo, la restauración hacia las personas, la amabilidad, el amor, la paz, la unidad, la bondad? ¿Resalta más eso que lo otro? Pues todo eso hay que evaluarlo, y si usted todavía está en la tierra, está a tiempo de darle un giro si realmente necesitamos hacer cambios en la forma en que nos estamos comunicando. En cuarto lugar, Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo que por cada palabra ociosa que pronunciemos, daremos cuenta de ella en el día del juicio.
Nuestras palabras tienen una importancia eterna. O sea, de la misma manera en que usted tiene destino eterno, también sus palabras están escritas para la eternidad. Todo lo que estamos diciendo. Dice, como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de utilizar nuestras palabras para glorificar a Dios, compartir el evangelio y ser influencia positiva al mundo. Y esa influencia positiva no viene de mi positivismo, sino que viene de lo que Dios está diciendo de acuerdo al evangelio que nos entregó, para que la gente pueda escuchar lo que realmente Dios está diciendo. Quiero concluir esta enseñanza diciendo lo siguiente. El poder de la lengua es innegable. Nuestras palabras tienen capacidad de construir o de destruir, en primer lugar, a nosotros mismos, de bendecir o de maldecir a nosotros mismos y también a los demás. Como seguidores de Jesús, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al hablar, utilizando nuestras palabras sabiamente, siguiendo el ejemplo de Jesús. Podemos marcar la diferencia en nuestras relaciones, comunidades y en el mundo. Que el Señor nos conceda la sabiduría y el amor necesario para hablar con gracia y con verdad. De manera que nuestras palabras reflejen siempre su amor y glorifiquen su nombre, y a la vez en el proceso nosotros siempre estemos de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Ahora, si a alguien de pronto le ofende, que no sea por la forma en que lo dije, ni que sea por lo que yo dije, sino por lo que Dios está diciendo. En otro sentido, estarían ofendidos no contigo, sino con Dios. Muy bien, estas han sido mis palabras finales para este video y para este tema.